tardes. Estamos en este miércoles nuevamente para compartir este discipulado y en esta tarde vamos a hablar acerca de la puerta estrecha, de la puerta angosta. Este pasaje que dijo, este mensaje que dejó Jesús acerca de entrar por la puerta angosta. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 va a ser lo que nos va a convocar como versículos focos de este tema, y que dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A estos dos versículos le voy a agregar el pasaje de Lucas capítulo 13, el versículo 22 en adelante, que dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vuelvo a repetir este texto: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y luego dice, después que el padre de familia ya se haya levantado y cerrado la puerta, comienza a hacer un relato más amplio acerca de por qué muchos no podrán entrar. Pero lo que nos quiere el Señor Jesús decir en esta tarde es acerca de esto, la puerta angosta, la puerta estrecha. ¿De dónde sacó, podríamos decir así, Jesús este mensaje, ¿no? ¿Por qué la puerta estrecha y por qué la puerta angosta? Esto es una analogía tomada por Jesús, el maestro de los maestros, de una de las 8 puertas que contenía el muro de Jerusalén. Una de ellas era justamente de ahí toma la analogía Jesús, la más angosta de todas. De las 8 puertas, la más angosta de todas era la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Ustedes toman el plano de la ciudad de Jerusalén, rodeada por muro, ¿no? Como toda ciudad grande de aquel tiempo, y tenía, aparte de la puerta principal donde toda la gente entraba, comúnmente entraba y salía por ahí, alrededor tenía distintas puertas, ¿no?, que cumplían distintas funciones. No era que la gente podía entrar por cualquier lado. Tenía la puerta principal donde se entraba a la ciudad y se salía, pero había otras puertas. Entre esas otras puertas había una puerta muy angosta que se llamaba la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Esta puerta estaba situada en la muralla norte de Jerusalén. Por ella entraban quienes, justamente por eso recibe el nombre, las ovejas que iban a servir para los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén. Los rebaños de la oveja no podían entrar por la puerta principal, como también había otra puerta en otro sector del muro de Jerusalén que se llamaba la puerta de los caballos. La puerta de los caballos entraban y salían, obviamente, los caballos que entraban adentro de la ciudad, donde estaban los establos y demás, ¿no? Esta era la puerta de las ovejas. Dentro del muro, ¿no?, tenemos el muro, la puerta. Dentro del muro pasaban dos cosas. Primero, cerca de la puerta estaba el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús en un momento sanó a un paralítico que hacía 38 años que estaba ahí, porque cada tanto se removía el agua? Un ángel, dice la Biblia, un ángel de Dios removía el agua, entonces el primero que entraba al agua era sanado. Jesús sanó a este paralítico sin la necesidad de que se meta al agua. Ese era el tanque de Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas.
¿Qué función cumplía este estanque? ¿Por qué estaba cerca de la puerta de las ovejas? Porque en este estanque, también, aparte de estar estos enfermos, en este estanque también se lavaban los corderos que luego iban a ser ofrecidos en sacrificio. Estaba cerca el templo, ¿no? Entonces, estaba todo relacionado entre sí. Entraban los rebaños que venían a Jerusalén para ser sacrificados, entraban por la puerta de las ovejas, pasaban por el estanque de Betesda y luego iban al templo a ser sacrificados en su momento, ¿no es cierto? Eso pasaba dentro del muro, pasando la puerta. Y del otro lado, afuera del muro, afuera de la puerta, estaba cerca un pequeño pueblo a 10 kilómetros, nada más, que se llamaba Belén. Esta era una ciudad levita, el pueblo de Belén era una ciudad levita que se dedicaba pura y exclusivamente a la cría y reproducción de las ovejas o de los corderos que luego iban a ser sacrificados en Jerusalén. Eso por un lado, y por el otro lado era una zona, ustedes saben que allí Palestina era una zona muy árida, ¿no? De mucho desierto, de poca vegetación. Bueno, esta era una zona donde había mucho pasto. Por esa razón, en un momento Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, en el versículo 9 dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso estaba tomado, esta analogía, entonces, este ejemplo, esta parábola, estaba tomado de todo eso que tenía que ver entre sí. De la puerta estrecha, de la puerta angosta, de la puerta de las ovejas. Era la misma puerta que Jesús había tomado como ejemplo. ¿Por qué? Porque venían los rebaños con todas las ovejas, los pastores, y para entrar a Jerusalén era como un embudo, ¿vieron? Se achicaba y entraba solamente de a una, dos, a lo sumo, un poquito apretada, de 3 ovejas juntas, ¿no? Entonces era distinto a todas las demás puertas, pero afuera de la puerta esa entonces había buenos pastos, era una zona muy rica, ¿no? Donde los pastores aprovechaban para llevar lo mejor de lo mejor de esas ovejas que criaban en Belén y luego pasarla por la puerta angosta, el tanque de Betesda y al templo de Jerusalén, donde finalmente eran ofrecidos estos corderos en sacrificio. Ahora, Jesús dice en el Evangelio de Juan, el versículo que mencioné recién, capítulo 10, dice lo siguiente: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Notemos cómo se va enfocando el mensaje de 2 versículos nada más que hemos leído al principio acerca de esto que Jesús tomaba, ¿no? Y que era muy importante para los judíos, para allá la ciudad de Jerusalén, era muy importante el tema de la puerta de las ovejas. Jesús dice, la puerta angosta, ¿no? Entren por la puerta angosta, y luego dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y acá, en este pasaje que hemos leído, el versículo 7, dice Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Encontramos que Jesús es la puerta. Él dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta o la puerta estrecha. Ahora dice, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 11 también dice, ocupa todos los lugares, el Señor Jesús no deja nada al azar, dice, yo soy el buen pastor. El pastor llevaba a las ovejas para que pasasen
por esa puerta angosta. Él dice, yo soy la puerta, y también dice, yo soy el pastor. Juan capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos las tres cosas que menciona Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, que debemos esforzarnos a entrar por ella. Yo soy el buen pastor, el que guía a las ovejas a entrar por ella, y yo soy el Cordero de Dios. Las tres figuras que encontramos que tienen relación con la puerta estrecha, con la puerta angosta, con la puerta de las ovejas, y con Belén, y con hallar pastos, y con el sacrificio de aquel Cordero de Dios, tiene todo relación con el Señor Jesús. Es que todo nos lleva a envolvernos de la enseñanza y de la persona de Jesús. Por eso nosotros somos discípulos de Jesús. Y por eso tenemos que hablar de Jesús. Porque todo está relacionado con Jesús. Desde cualquier ángulo que nosotros querramos ver esta historia, todo tiene relación con Jesús. Con nuestro Jesús. Seguimos sus pisadas, vamos en pos de Jesús, somos discípulos de Jesús, entramos por la puerta angosta, por la puerta de las ovejas, o sea, entramos por Jesús. Así que todo tiene relación, y esto es extraordinario, es maravilloso, porque Jesús envuelve toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones, todo nuestro ser. Jesús tiene que abarcar todo. Ahora, en Lucas, en el Evangelio de Lucas que hemos leído, capítulo 13, en el versículo 24 dice, esforzaos. En Mateo dice, entrad por la puerta estrecha, entrad. Acá dice Lucas, le agrega un ingrediente muy importante, que dice, esfuércense a entrar por esta puerta. La palabra griega, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito del original griego, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito del original hebreo y el Nuevo fue escrito o traducido del original griego. Entonces, la palabra griega de esforzarse en este caso es agonizomai. No sé si se pronuncia así, yo lo leo. Agonizomai. De ahí se desprende la palabra agonizar. La implicación aquí es que quienes traten de entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, por la puerta de las ovejas, deben hacerlo luchando y esforzándose como atletas que perseveran hacia la línea de meta, donde todos sus músculos se tensionan, están ahí tensionados para llegar a la meta, y da este atleta toda su fuerza para llegar al propósito, a la meta, a pasar la línea final, ¿no? Entonces, de ahí está tomada la idea de agonizomai, la idea de esforzarse, la idea de que se desprende también el agonizar, o sea que va a ser algo que nos va a costar, pero a todo esto, a pesar de que nos va a costar el hecho de entrar o pasar por la puerta, que es esforzarse, tenemos que hacer un paréntesis de acá y mencionar que la salvación es por pura gracia de Dios, por puro regalo de Dios, no por esfuerzos personales. Ninguna cantidad de esfuerzo nos salva, así como dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos redención por su sangre, únicamente por su sangre. Esa es nuestra salvación. El capítulo 2, el versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, no se está refiriendo a que tenemos que hacer esfuerzos personales para ganarnos el cielo. Nadie se va a ganar el cielo luchando por ello. Somos salvos únicamente
por pura gracia de Dios, por pura gracia de Dios. No porque lo merezcamos, no por ser buenas personas, no porque tengamos una conducta excelente, seamos excelentes vecinos, excelentes padres, excelentes ciudadanos, porque seamos excelentes en toda forma de vivir. No por eso vamos a ganarnos el cielo. Nadie puede decir, Dios a mí no me va a condenar porque soy una buena persona, como escuchamos muchas veces por ahí en la calle. La salvación es por gracia, así que tenemos que mencionar esto, que no se está refiriendo Jesús al esforzarse como gánense en el cielo. Si ustedes se merecen el cielo, van a pasar por la puerta angosta. Entrar por la puerta estrecha sigue siendo una cuestión muy difícil. ¿Debido a qué? ¿Por qué dijo Jesús esfuércense? Porque vamos a tener que luchar en ese momento de pasar del mundo por la puerta angosta, por la puerta estrecha y entrar al reino de los cielos. Vamos a tener que pasar por la oposición de nuestro propio orgullo humano. Vamos a tener que pasar por la lucha de nuestro amor natural por el pecado, porque traemos una naturaleza pecaminosa, carnal, y tenemos que entrar. Es como una tremenda carga sobre una tremenda mochila que estamos cargando sobre nuestra espalda. Y les traigo una noticia: la mochila esa no pasa por la puerta angosta. Entonces, vamos a tener que luchar con la situación de querer largar esa mochila, de querer largar esa carga. Vamos a encontrarnos con la oposición de Satanás y el mundo que está controlado por él para que esto no ocurra. Ellos se van a oponer para que nosotros no entremos por la puerta angosta. Por eso que hay muchas personas, y yo diría que casi en su totalidad de las personas que encuentran a Cristo, dice, esto fue, a pesar de que teníamos un momento de tremenda paz y de tremenda alegría cuando encontramos y conocimos a Cristo, y nuestros pecados fueron perdonados, y fuimos libres de eso, pero la mayoría de los testimonios que conocemos dicen que ha habido una lucha impresionante dentro de nosotros y una lucha con la familia, porque la familia se oponía a que esto ocurra, como puede estar pasando en tu vida. Quizás que tu familia se está oponiendo porque tú te entregaste, conociste a Cristo como tu Salvador y pasaste por la puerta angosta, y ahora hay oposiciones de todo aspecto, ¿no es cierto? Entonces, entrar por la puerta estrecha va a seguir siendo una situación difícil. Es más, en un momento el Señor Jesús dijo, hablando de otras cosas, ¿no? Pero también mencionó esto: los enemigos del hombre serán los de su propia casa, porque la propia familia va a ser muchas veces la primera que se va a oponer a esta situación. En el trabajo se te van a oponer tus compañeros porque conociste a Cristo y ahora hay un cambio de vida. De la deshonestidad pasaste a la honestidad, de las tinieblas pasaste a la luz y vivís en la luz. Entonces hay oposiciones, por eso es muy difícil, por eso es estrecha, y por eso que el Señor Jesús también dijo, muchos procurarán entrar y no podrán, otros chocan contra todas estas oposiciones y lamentablemente no se atreven a cruzar la puerta. Entonces es difícil. La puerta estrecha, dijo Jesús, y el camino estrecho. Tenemos que separar del muro ahora también, porque el camino que llevaba hacia el muro de Jerusalén y de las ovejas, ¿no? Era ancho, era campo, ellos podían andar, el pastor las cuidaba para que no se extravíen, pero ellas podían andar libremente. Luego la puerta es estrecha y dentro no podían tampoco las ovejas andar por cualquier parte. Entonces, el camino va a ser estrecho. Jesús dijo, la puerta y el camino es estrecho, el que lleva a la vida, ¿no? Y el camino va a ser difícil, entonces. La palabra difícil proviene también de la palabra griega, que es klibo. No sé si se pronuncia, repito, porque no soy griego y no sé el idioma griego. Yo lo estoy leyendo. T-H-L-I-B-O. Klibo. ¿Qué significa exprimir? Es presionar con fuerza. Y la idea está tomada del exprimir las uvas. ¿Vieron?
cuando se cosecha la uva y luego hay que exprimirla para sacarle bien el jugo, para hacer el vino. Entonces es un camino comprimido, esta es la idea, un camino comprimido, un camino estrechado, un camino reducido. Eso significa difícil. Entonces muchos procurarán entrar y no podrán. Y otros que entran, también dentro, una vez que pasaron la puerta, el camino va a ser difícil. Y el camino que tenemos que transitar, te paso una noticia, vimos que Jesús era la puerta de las ovejas, Jesús es el pastor de las ovejas, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús ahora es el camino. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice así. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino que nos lleva a la vida. Discípulo de Jesús es seguir sus pisadas, ir en pos del camino, porque Él nos va a guiar por el camino, y este camino es difícil. No se olviden ustedes que del otro lado de la puerta ya dejamos la mochila del pecado, dejamos la mochila de la condenación, la puerta angosta es la cruz de Cristo, donde debemos poner todas nuestras cargas del pecado, del pasado difícil de sobrellevar, de un pasado de esclavitud, de condenación, de un pasado de dolor. Y para esto apareció Jesús, para cambiar el rumbo de nuestra vida. No solamente debemos pasar por Él, por la puerta angosta, por la cruz de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y experimentándonos el perdón de pecados, sino después, ahí dentro, es difícil, porque nuestra vida ya no va a ser más la misma de antes. Nuestra vida va a ser totalmente distinta. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora estamos dentro del reino y Él nos va guiando por donde debemos caminar. Jesús. Entonces, todas esas oposiciones que antes estaban del otro lado del muro, ahora que las hemos pasado, también van a estar, y mucho más, porque el diablo va a estar furioso porque esto ha ocurrido en nosotros. Así que yo soy el camino, dijo Jesús. Entonces debemos primero nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hemos nacido de nuevo, hemos pasado por la puerta de las ovejas, hemos pasado por la puerta angosta, por la puerta estrecha, hemos pasado, hemos vencido, hemos entregado nuestras cargas a Jesús, hemos nacido una nueva vida, hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva en el reino de su amado Hijo. Esto ocurrió en un momento, pero después en el transitar, en el caminar, vamos a ir luchando y batallando contra todas aquellas cosas que se van a ir oponiendo para que nuestro caminar no sea de victoria, de triunfo en Cristo Jesús. Ahora, no estamos solos, porque para esto apareció Cristo en nuestra vida. No solamente para que pasemos por Él, no solamente para que pasemos por la cruz, por la puerta angosta, por la puerta de las ovejas, sino ahora apareció en nuestra vida para ayudarnos a transitar en nuestra vida. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 9, dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cristo apareció para esto. ¿Dónde ocurre esto? En la puerta angosta. Y después debemos entonces caminar conforme a su voluntad. Y acá en estos versículos vamos a encontrar que las dos cosas que ocurren de un lado de la puerta y del otro lado de la puerta. Miren,
¿qué es lo que ocurre cuando vamos a pasar por la puerta angosta? En primer lugar, dice que para esto apareció Cristo, para quitar nuestro pecado. Por eso somos perdonados y somos limpiados y somos transformados en una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿Y cuáles son las cosas que son hechas nuevas? Las cosas que nos llevaban a vivir una vida de pecado. Perdidos, condenados, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Entonces, apareció Cristo del otro lado de la puerta, ¿no? Vamos a cruzar la puerta. De ese lado de la puerta aparece Cristo y ahí tenemos que dejar nuestros pecados, en la cruz de Cristo. En segundo lugar, dice que para esto apareció el Hijo de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquello que el diablo pudo entretejer y dominarte en la vieja vida en Cristo, allá fuera de la puerta, apareció Cristo para deshacer, para destruir toda obra que el diablo había logrado hacer en tu vida. Si había logrado tener una atadura de tu pasado, había logrado esclavizarte, había logrado condenarte, dominarte el diablo, Cristo apareció para destruir y deshacer todo eso. Toda atadura se cortará, toda cadena se romperá cuando vamos a Cristo. Y ya no vivimos más esclavos de pecado, ahora vivimos libres. Jesús dijo, yo vine para darles vida y para dárselas en abundancia, para que la disfrutemos. No una vida mediocre, en abundancia, para que la disfrutemos. Todo esto pasa entonces cuando vamos a pasar la puerta. Cuando ya estamos del otro lado de la puerta, dentro del reino de los cielos, ¿qué es lo que pasa? Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él, vamos a estar dentro ahí, no vamos a vivir más esclavos del pecado. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla, la palabra de Dios, que es la semilla, la palabra de Dios permanece con él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ya tiene otra semilla, otra simiente, tiene una nueva vida en Cristo. Este es el nuevo nacimiento. Así que acá se cumple las palabras de Jesús en el capítulo 7 que le hemos leído de Mateo, el versículo 14. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, estrecha es la puerta y angosto el camino. Acá se cumple, ¿no? La idea de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios es viajar ligero. ¿Cómo es viajar ligero? Libre de nuestras cargas, libre de nuestros pecados, libre por la sangre de Cristo, libre por la gracia de Dios. La puerta angosta, la puerta de las ovejas, la puerta estrecha, la cruz de Cristo es la que simboliza todas estas figuras de la puerta, simboliza la cruz de Cristo. Vamos a la cruz de Cristo y en la cruz de Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados y a partir de ahí una nueva vida de triunfo en triunfo. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. Si alguno hubiere pecado, dijo Dios en 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que te animo para que cada vez que mires esta puerta por la fe, puedas encontrar, como dice la canción, esa canción tan preciosa, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y como dice esa canción, y allí permaneceré. Te animo para que vayas a la cruz de Cristo, por la fe. Te animo para que vayas a la puerta. Se decía, hay comentaristas que dicen que esta puerta angosta no tenía ni cerrojos ni llave. Todas las demás puertas en el muro llegaba la noche, se le ponía el cerrojo y se le ponía llave, ¿no? De tal manera que nadie pudiera entrar ni salir de la ciudad de noche. Y se dice que esta puerta angosta no tenía cerrojo ni llave. La idea era que todo el mundo pudiera entrar y salir en cuanto lo necesitara. Así que te animo a ir a la cruz de Cristo. Te animo a que pongas los ojos en la fe, levantes la cabeza y mires a aquel que fue crucificado por vos, por mí. Que pasemos
permanentemente por la puerta. Jesús dijo, entrará y saldrá, Esto no se trata de un día que hemos conocido a Cristo y hemos sido perdonados, ahora estamos dentro del muro y ya no salimos más, no. Jesús dijo, estando en Él, yo soy la puerta, el que por mí entrará, dice, y saldrá y hallará pastos, porque Él es el gran pastor de las ovejas y nos va a guiar. El Salmo 23, en verdes pastizales, junto a agua de reposo, me pastoreará. Te animo para que vivas cerca de Jesús siempre, el autor y consumador de nuestra fe. Entrar por la puerta angosta, aunque nos cueste mucho sacrificio, y caminar por este camino, aunque nos cueste mucho sacrificio. Dios te bendiga. Cuando el dueño de casa se levante de la mesa y cerrando la puerta se queden ustedes fuera, le tocarán diciendo, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les dirá entonces, no sé quiénes son siquiera. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan. Son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Dirán que eran asiduos a los cultos en iglesias y que habían partido el pan en la misma mesa, y llorarán entonces cuando Abraham y los profetas estén dentro del reino y ustedes se queden fuera. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan. Son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Ya no importa el linaje ni la antigua procedencia, ni si son del oriente o el poniente los que vengan. Lo importante es el viaje, será un orden a la inversa. Que los últimos vengan, son primeros en la mesa. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan. Son muy pocos los que entran por la puerta estrecha.